Dice la palabra de Dios en Mateo 2:1. Vamos rápido porque el tiempo apremia. Dice, cuando Jesús nació, ¿en dónde? ¿Cómo empieza la palabra? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 2. Vamos al versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Diga conmigo, nacimiento. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, ¿a quién convocaron? Y los escribas del pueblo les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ya había una profecía de que Jesús iba a nacer en Belén, pero la profecía se estaba haciendo realidad. Vamos con el siguiente versículo. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, ¿quién? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa era la promesa que hablaban los profetas. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, diga conmigo magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hallaréis, hacérmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya y le qué. Diga conmigo, mentira del diablo. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente, iban delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Amén. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. ¿Con su madre qué? Diga conmigo María. Y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. ¿Qué le ofrecieron? Diga conmigo honra. Entonces lo primero que vemos en esta palabra es una profecía que se hace realidad. Y yo te voy a decir algo de parte de Dios. ¿Cuántas profecías hemos tenido nosotros que todavía estamos esperando? Entonces había una profecía, pero los eruditos de la palabra sabían que la profecía se iba a cumplir. Lo que no sabían ellos era cómo se iba a cumplir. Entonces, capítulo más atrás me llama la atención. ¿Por qué? Porque una mujer llamada María, diga conmigo María, había hallado gracia. Entonces me llama la atención en esta pequeña parte, es que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba a través de la gracia. Diga conmigo gracia. Los grandes hombres de Dios, Dios había colocado gracia para revelarse. No todos tenían gracia para Dios. La gracia que era, la gracia era el aval de Dios para que la presencia de Dios no los matara. Escuche bien. En el antiguo pacto, todos no tenían gracia. Por eso Jesús viene a traer la gracia sobre nosotros, que es la que nos lleva a nosotros a ser evaluados por Dios para poder entrar a la presencia de Dios, tener revelación de Dios, poder saber qué es lo que quiere Dios y poder hacer, ay Dios mío, yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Entonces, ¿qué es la gracia? El aval de Dios. Entonces, pasaron 400 años y cae la gracia sobre esta mujer. La pregunta es, ¿esta mujer sabía de la gracia? Pero dice la palabra de Dios que se le presenta por revelación a ella, se le revela de parte de Dios, que vendría el Espíritu Santo de Dios sobre ella y que daría a luz ¿a quién? ¿A quién? No, ella no iba a dar a luz a un niño. Iba a dar a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel problema no era dar a luz a un niño. Acá el problema era que sobre él iba a caer una responsabilidad muy grande. ¿Cuántos de nosotros no tenemos responsabilidades de parte de Dios?
Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque cada uno de nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Ella era portadora de la gloria de Dios. Usted y yo somos portadores de la gloria. Yo no sé a qué le estoy hablando en esta mañana. Y yo le voy a decir algo de parte de Dios. Siempre que hay una promesa, siempre hay un problema. Siempre que Dios pone una promesa en usted, pone gracia en usted, siempre va a haber un problema. Pregúnteme qué problema había allí. El problema no era el enemigo. El problema era José. El tipo estaba esperando la luna de miel. El tipo estaba emocionado por su esposa. Y la esposa le dice, papi, estoy embarazada del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos esposos hay aquí? Imagínense a la gorda llegué a decirle, papi, estoy en embarazo. Yo sé que ustedes están llenos de José y ustedes van a entender que eso es de parte de Dios. Entonces, ese era el problema. Entonces, María recibe la promesa, pero hay un problema llamado José. Que José no sabía el propósito de Dios porque era, Dios mío, es algo loco. Algo loco. Yo le voy a decir, una cosa es leerlo y otra cosa es usted ver el suceso o estar en el suceso. María estaba embalada. ¿Qué pasó con Noé? Noé tiene una revelación de parte de Dios. Dios le dice a Noé, viene un diluvio, construye un arca. Se fue Dios y la familia. ¿Cómo hacía Noé para decirle a la familia que había tenido una revelación de parte de Dios? El Dios eterno le había dicho que venía un diluvio. ¿Usted sabe cuántas noches Noé durmió en la sala? ¿Usted sabe cuántos abogados le llegaron a Noé? Me divorcio. Porque hay cosas que ni nosotros mismos vamos a entender de parte de Dios. Dios hace cosas que usted no va a entender. Mira, es tan tremenda la gloria de Dios, es tan tremendo Dios, que Dios es el único que puede llegar a un funeral tarde y revertirlo y levantar a un Lázaro, ¡aleluya! Entonces ahí estaba José. El tipo estaba, pero la Biblia describe que el tipo era, no dicho, el tipo se congregaba en aliento de Dios, era un tipo bien, transparente, derecho, no hablaba mal de la gente, no hablaba mal del pastor, era bien. El tipo me casa bien. Pero dice la palabra de Dios que cuando José se dio cuenta, José dijo, hasta aquí llegó el matrimonio. Gorda, yo te amo mucho, pero es que ese cuento está como reforzado. ¿Cómo así que el Espíritu Santo de Dios vino y tú estás en embarazo? Hay cosas que no vamos a entender. ¿Cómo qué? Temporadas difíciles. ¿Cómo qué? Fracasos. Dictámenes médicos. Años que estamos viviendo que colocamos todo lo positivo, toda la fe, pero las cosas se nos salieron de las manos. El estar en un país que no conocimos y que las cosas no nos salgan como esperamos que salgan. Hay cosas que nos van a golpear feo. Quizás José en ese momento se sintió traicionado. Pero José tenía algo, y es que José siempre guardó su corazón. Yo vengo a hablarle a alguien de parte de Dios. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¡aleluya! Ahora, diga conmigo, Dios es misericordioso y justo. Entonces Dios le da una promesa a María, le dice que va a haber en su vientre el Salvador, pero Dios nunca va a dejar cabos sin atar. Dios nunca va a dejar puertas cerradas. Dios es tan justo que tenía que solucionar lo de José. ¿Y qué hace Dios? Se le presenta como ángel, le manda el ángel a José y efectivamente le revela, le da la revelación. Siempre que tú estés en un problema o algo se te haya levantado, Dios siempre va a intervenir a tu favor. No importa la preocupación que estés teniendo, Dios siempre, yo no sé a qué le estoy hablando, yo vengo a decirte de parte de Dios que ese proceso que estás viviendo, Dios ya lo está solucionando. Ese problema que, ¡ay, Dios mío!
Entonces ahí estaban. Ya José sabía que eran los elegidos. Diga conmigo propósito. Cada uno de nosotros fuimos elegidos con un propósito. Entonces yo te voy a decir algo de parte de Dios. Donde hay un propósito, siempre va a haber una oposición. Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que experimenta María y José que fue, wow, tengo al Salvador en mi vientre. Ahora vamos a los 5 estrellas. Vamos a la clínica Valle de Lini, la mejor clínica de Cali. Porque el problema de nosotros es que siempre que nosotros estamos en los caminos de Jesús pensamos que nada nos va a pasar y que todo nos tiene que salir a la manera de nosotros. Entonces, que humanamente, ¿qué tenía que hacer Dios? Ponerla en Valle de Lili con los mejores médicos. Pero ¿dónde terminó el parto de María? En un pesebre. ¿Y por qué terminó en un pesebre? Porque todas las puertas se le cerraron. Acá hay gente que porta una palabra. Acá hay gente que porta un propósito y ha vivido puertas cerradas. No te preocupes que si estás viviendo puertas cerradas, si estás viviendo lo peor de tu vida, es porque hay un propósito grande en tu vida. Yo vengo a declarar que ese proceso se va a cumplir. Ese propósito se... ¡Aleluya! Entonces ella estaba viviendo en un pesebre. Estaba en un pesebre. Ahora la pregunta es, ¿estaba cómoda María? ¿Estaba cómodo José? ¿Qué sintió José viendo a su esposa y a su hijo en un pesebre? La Biblia describe un pesebre y no es como lo que usted ve en las casas cuando usted era del mundo, que usted hacía esa mano del muñequito ahí, que hasta el chapulín metía allí en el pesebre. ¿Cuánto metió al chapulín ahí? Yo vi al chapulín, a ñoño, un poco, porque no había para ovejas. No había ñoño ahí al lado del niño Jesús. Pero el pesebre de esa época era como decir la calle, como decir ir allá arriba a armar un sitio para el parto. Era una temporada difícil para María y José. Era una temporada difícil. La mujer que llevaba la promesa en su vientre, el hombre que lo había visitado el ángel, estaba viviendo la peor temporada. ¿Crees que esa fue la mejor temporada para José y María? ¿Cómo se sentía José y María? Cuando miraban para los hoteles y las casas y todos los impíos, los inconversos en sus buenas casas, y ellos prácticamente en la calle. ¿Le cerraron las puertas a ellos? Claro, le cerraron las puertas. ¿Vivieron escasez? Claro. Un rey se había levantado endemoniado y trató de matarlos y lo único que le decía el ángel era huya. Porque el ángel no hirió a este hombre, lo mató. Porque muchas veces nos va a tocar huir. Muchas veces nos va a tocar incomodarnos. Porque el huir no es de cobardes, sino de obedientes. Cuando Dios te diga sal de una tierra, sal de una tierra. Cuando Dios te diga hasta allí, hasta allí. Cuando Dios te diga sirve. Gracias. Es la peor temporada para María y José. Y no es como lo describe el mundo todos los 24 de diciembre con el tutaina y tutaina y tuturunaina y casi que hablando en lenguas ahí. Y todos cantando y el muñequito para arriba, ya van a ser, ya van a ser, ya van a ser y el 24 lo ponemos allí. No, así no fue la vuelta. Fue la escasez de ellos. Fue el dolor de una madre sabiendo que su hijo no iba a estar en las mejores condiciones. Fue el dolor de un padre de querer darle todo, pero no podían cuestionar a Dios porque hay cosas que no podemos cuestionar. Hay personas que están viviendo circunstancias difíciles, pero no podemos cuestionar a Dios. Porque Dios ya fue al final de tu proceso y te dio la victoria. Dios no te va a quitar el proceso, Él ya está allá en el final dándote la victoria. Entonces eran las peores condiciones de María y José. Les tocó correr, huir, los perseguían, los iban a matar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perseguidos? Por la escasez, por los problemas, pérdidas de personas que amábamos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido perseguidos?
Y paramos el carro y decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué, Señor? Yo diezmo, ofrendo, llevo bien a Luis Alberto. Gracias por ese jaja, lo voy a tomar como un amén. Y esto no se trata de que sí soy buen cristiano, iglesia. Vamos a vivir momentos difíciles. La madre del Eterno, de Jesús, no estuvo en Valle de Lilia en el mejor parto. Estuvo en las peores condiciones. Y tú quejándote porque te golpeaste el dedo meñique y ya no queriendo ir más a la iglesia. Tú quejándote porque hoy el agua en lugar de salirte caliente te salieron cubitos de hielo esta mañana. Y qué rabia. Porque el pueblo de Dios es así. Si realmente nosotros como iglesia viviéramos lo que está escrito, Dios mío, Dios me guarde de vivir lo que vivió Elías. Dios me guarde de vivir lo que vivió Moisés. Dios mío, 80 años en un desierto. Elías cierra los cielos para que, porque el pueblo estaba en la inmunda, se han levantado en contra de Dios, cierra los cielos y resulta que esa cerrada de los cielos también recayó sobre él. Dios lo manda para un arroyo en medio de la soledad. En medio de la soledad estaba Elías, el gran hombre de Dios, el hombre que por la palabra cerró los cielos. Y después Dios le quita el arroyo, lo seca y lo manda por una viuda a vivir por fe. Una cosa loca. Y nosotros medio nos tronchamos un dedo y yo quiero ir a la iglesia. Culpa del pastor. Porque todo el mundo me echa la culpa a mí por algo. No, ese es el pastor, ya no me volvió a saludar, no me llama, no me visita. Yo no visito a nadie. Para eso tengo los libros. ¿Aló? Para el pastor lo quieren borrar del libro de la vida. Menos mal no han encontrado la escalera de Jacob, porque allá ya, pues ya me hubieran dañado, mejor dicho, un muñequito ahí con. Entonces María y José, aquella noche, de aquella tradición que el mundo siempre ha mostrado, es una mentira. La tradición es una mentira. Eso no es un nacimiento, eso es parranda navideña. Porque cogen un nacimiento como excusa para beber, tomar y hacer y deshacer. Siempre he dicho, si la Navidad fuera de Dios, fuera aborrecida por el mundo. Si la Navidad fuera de Dios, el mundo la aborrecería. Pero el nacimiento de Jesús, el 24 de diciembre, es una cortina de humo que la gente tomó para levantar todo lo que ellos quieren levantar. Un imperio allá en el sistema, ventas, mercadotecnia. Usted no ve cómo el sistema nos cuida hasta nosotros. El regalo del niño, la iPad de 15 millones de pesos. Dios mío, el string, los pantalones, los calzoncillos que nunca me he comprado. O sea, una cosa loca. Si usted no estrena el 24, se le acabó el mundo. Yo pero le digo a mi hija, ¿dónde está? Bueno, por ahí debe estar. En febrero que bajan los precios. Bueno, el chistecito malo de siempre. Gracias por reírse. Pero realmente la gente no ha entendido el verdadero nacimiento. Jesús nació en un pesebre, pero es para demostrarle al mundo que aún siendo rico se hizo pobre por nosotros. Porque Jesús no podía llegar en cuna de oro. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús hubiera llegado en cuna de oro, todo el mundo hubiera seguido a Jesús no por lo que era, sino por lo que tiene. Jesús se hace pobre. El problema de los escribas y los fariseos, ¿sabe cuál era? Que ellos sabían que era el Mesías, pero no aceptaron el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías que ellos estaban viendo no le daban a ellos lo que ellos necesitaban. Porque ellos estaban bajo el materialismo. ¿Qué hacían los escribas y los fariseos? Estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces ellos todo lo que tenían que hacer, toda decisión que tomaban, tenían que pasar por Roma. Entonces ellos esperaban un Mesías a la manera de ellos, que viniera un libertador y los libertara ¿de quién? De Roma. Y lo que menos hizo Dios fue meterse con Roma. Él no vino a liberarlos de Roma, Él vino a liberarnos de la muerte,
de la muerte, de la muerte. Entonces Jesús, siendo rico, se hace pobre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y sabe que el corazón de nosotros es un corazón materialista. Porque el ser humano por naturaleza siempre te va a evaluar por lo que tienes, no por lo que eres. Siempre allá afuera te van a aceptar por lo que tienes, más no por lo que somos. ¿Qué valores tenemos nosotros? Si tienes plata, vale. Si no tienes plata, no vales nada. Por eso Jesús vino por los quebrantados de espíritu, por los pobres. Él por eso vino por un pueblo que había sido desechado. Por eso los escribas y los fariseos le estorbaron esa clase de Jesús. Ese Jesús no era el Jesús que ellos esperaban. Ellos esperaban un Jesús rico, con poder, que encajara en el estatus, que derrocara al César, que derrocara a Herodes, que derrocara a Pilato, que se sentara en el trono y pudiera darle estatus a ellos. El problema de hoy es que hay muchas iglesias que están buscando estatus. Pastores buscando estatus. Pastores que se quieren sentar a la mesa a que los sirvan y no servir. Y Jesús que vino a demostrarnos a nosotros que nosotros venimos a servir. Entonces, si Jesús nació en un pesebre, ¿por qué tenemos nosotros estar en las cúpulas de la montaña, carros, casi becas? Eso es una añadidura. Gloria a Dios si las tenemos. Lucha por tu meta, lucha por todo lo que quieras, construye, pero que no sea tu objetivo el materialismo. Porque finalmente el materialismo se va a quedar acá en la tierra. Oh, nunca he visto un funeral con trasteo. Lo único que nos vamos a llevar a la eternidad es la palabra que nos salvó. Sí, lo material gusta, a mí me gusta lo material, pero no puede ser mi visión. Lo material no puede estar por encima de todo, Señor. Si me hace un carro bien, si no me hace un carro bien. Si vivo en Ciudad Jardín bien, si vivo en Petecú bien. Ahí la cuñita. Ahí es donde viene el agradecimiento de nosotros. ¿Le quedan 2 horas? Ahí viene el agradecimiento de nosotros. Entonces Jesús nace en un pesebre, pero María y José no sabían por qué nació en un pesebre. Porque lo primero que Dios trata en el ser humano, que es el carácter. ¿Crees que María no fue tratada en ese carácter? Quizás María era dedicada. Quizás María está hoy toda bonita como la salmista, que hoy viene estrenando estos zapatos blancos. Quizás, ay, la coñita. Quizás José era un bien parado como el pastor Junior, así todo chévere, bajando en su moto, pero le tocó andar a pie. Le tocó el peso de la gloria, porque el peso de la gloria pesa. Wow, es Salomón. El peso de la gloria es importante sobre los demás. Quizás yo le estaba enseñando a un José y a una María que por encima de lo que busca la gente está la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál fue el primer propósito que tuvo María y José? Valorar lo que no se ve. Quizás lo primero que María y José, no María la que está estrenando, no María y José, fueron tratados fue en valorar lo que Dios les estaba entregando independientemente que estuvieran bien o estuvieran mal. ¿Qué es lo primero que Dios trata en nosotros, negro? El carácter. Dios te da un depósito de tu gloria, independientemente que tengas o no tengas, negro, tienes que valorar la gloria de Dios. Sé vivir en la escasez como sé vivir en la abundancia, lo vivió Pablo. Pablo lo vivió. 2025 quizás fue duro para muchas personas, pero quizás escaseó un trabajo, escaseó una empresa, escaseó la alacena, pero nunca Dios escaseó en tu vida. Nunca Dios escaseó en tu vida. He ahí la gran diferencia. Puede que el mundo te quite todo, pero jamás te podrán quitar a Dios. Entonces María y José, con lágrimas en sus ojos, entendieron. Dios mío, la vaca del lado, ¿cómo hacía la vaca del norte? No, esta era una oveja, ¿no? Ahí me le tocó la vaca, hicimos un concurso del arca. ¿A quién le tocó la vaca? A Yurani, una vaca rara ahí salió. Estaba el burro.
¿Había un burro? Tiene que haber un burro, ahí siempre hay un burro. Alguien dijo que el de Alberto. Dios mío. El oro, ellos no estaban enseñados a eso. Pero ¿sabe qué es lo más fascinante de esta palabra? Que ellos estaban con la creación de Dios. Con la creación de Dios. No estaban con la creación del hombre. No estaba Valle de Lili ni nada, estaba la creación. Quizás los animales que estaban allí, lo primero que hicieron fue darles calor, seguridad. Era aquella noche que nadie quiso vivir. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que siempre Dios va a hacer, Dios los honró. ¿Y cómo los honró? Llegaron 3 magos. Y en el tiempo de Jesús, los magos no son como esos magos que le hacen desaparecer la bolita y después por acá por la oreja. Eran sacerdotes de otras regiones, de otros países, que por revelación de la palabra, Dios les reveló a ellos que tenían que ir a honrar a un niño. Entonces, ¿qué es lo primero que una madre experimenta? ¿Qué es lo que primero una madre le trae gozo a su corazón? Cuando un hombre o alguien honra a sus hijos. Cuando alguien honra. ¡Aleluya! ¿Qué hace un padre? No me dé a mí, pero dele a mis hijos. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace un trabajo especial. Entonces llegan 3 reyes magos. Eran reyes y sacerdotes. La traducción Reina Valera lo lleva a la palabra magos, pero no son los magos que estamos enseñados nosotros ver en los circos. Eran sacerdotes que sabían la palabra honra. Entonces, quién los estaba guiando a ellos? Una estrella. En Apocalipsis dice que las estrellas eran ángeles. Había un ángel guiándolos a ellos. Entonces, efectivamente, cuando ellos llegan, me llama la atención. Mira lo que me llama la atención. Me llama mucho la atención porque cuando ellos llegan, automáticamente les llevan presente. ¿Qué le llevan ellos? Y esta es la palabra profética para la iglesia. Lo primero que los magos, los reyes magos le llevan al maestro son 3 presentes. ¿Cuáles eran? Ustedes lo saben. ¿Acuerdan cuando usted iba allá a los Kutaib y todo eso? Le llevaba oro, le llevaba mirra y le llevaba incienso. Todo lo que está escrito en la Biblia es profético. Cuando hablamos de oro, en el tiempo de los reyes, a los reyes se honraban con oro. Entonces la primera honra que Dios le da a Jesús es honrarlo como rey. Mira lo primero que se desata profético en aquella noche. En aquella noche que el mundo no entiende. Lo primero que un sacerdote hizo fue ponerle oro, diciéndole, tú te serás rey de reyes y señor de señores. Tú serás rey de reyes y aleluya. Y lo segundo que le entregan, ¿qué es? El incienso. Y en el tiempo del primer pacto, el incienso donde lo quemaban, en el lugar santo, y el incienso que tipificaba la presencia de Dios, honraban la presencia de Dios. Y ahí salen nuestras oraciones, que nuestra alabanza suba como aroma agradable a los pies de Dios. Era aquel incienso que lo estaban quemando, donde el incienso tipifica que hay una gran presencia de Dios en él. Hay una gran presencia de Dios en el niño. Hay una gran presencia. ¡Aleluya! ¿Y qué elemento faltaba? La mirra. Y la mirra, en el tiempo de Jesús, tiene un significado simbólico muy lindo. La mirra, con la mirra embalsamaban los muertos. Pero ¿por qué mirra? Pregúntenle por qué mirra. Porque ellos estaban diciendo, vendrás como rey, tendrás presencia de Dios, pero vendrás a morir por el pueblo, vendrás a morir por el mundo, nos salvarás del pecado, nos salvarás a todos de la muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese día lo profético se desató, aquella noche se desata lo profético. Entonces tú debes de entender que todo lo que el maestro de maestros hacía era por algo. Entonces aquella noche lo profético se desató sobre ellos. Nosotros fuimos llamados a ser honrados con el oro.
con el incienso y con la mirra. Nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Aló? Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero también tenemos acceso a la presencia de Dios porque nosotros venimos siendo el incienso que va a subir siempre a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros somos incienso. Aquel incienso que sube a la presencia de Dios como aroma agradable. Por eso cuando usted adora, usted está subiendo una alabanza para el Rey. Y finalmente la mirra tiene que estar en nuestras vidas. Porque el grano de trigo tiene que morir. Cada uno de nosotros tenemos que morir. Es inevitable que no muramos. Todos los días tenemos que morir. Todos los días tenemos que morir. Porque cuando nosotros morimos, se desata una resurrección. El niño Jesús nació aquella noche donde la Biblia no describe que sea un 24 de diciembre. Es una simbología. Nunca fue un 24 de diciembre. La Biblia no describe porque era otro calendario. El calendario hebreo es muy diferente al calendario de nosotros. Pero el mundo tomó esa simbología sagrada para levantar todo lo que el mundo quiere hacer. Lo malo. El mundo cogió esa noche, esa simbología que era tan sagrada para justificar el pecado que ellos hacen allá. Por eso usted escucha de un nacimiento, pero finalmente la gente no habla de un nacimiento, porque lo que menos le interesa al mundo es el nacimiento. Todos quieren la botella de vino, todos quieren el aguardiente, el vodka, pero nadie se ha enfocado en lo que realmente representa el nacimiento. Ese día Jesús nació, que era el redentor ese día. Ese día nacía la promesa, después de 400 años de silencio, después de 400 años, la promesa que el Eterno hizo hacia nosotros estaba materializando. Jesús estaba naciendo. Por eso usted hoy debe de entender que sí, podemos celebrar el nacimiento de Jesús, pero Jesús no se quedó siendo un bebé, ni un niño, ni se quedó entre pañales. Jesús nació y dice la palabra de Dios, para no alargar mucho la historia, que Él empezó a crecer. Y dice la Biblia que Él crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría. Y dice la palabra de Dios que llegó un momento que se le desapareció a José y a María. Ya estaba grande Jesús. Y María y José lo buscaron porque era la responsabilidad de ellos. Y lo encontraron en el templo con los eruditos de la palabra. Y María y José le dijo, ¿qué pasa, chamo? Carajito, ¿qué pasa? Se lo digo en venezolano. ¿Qué haces acá? Y el pelado que le respondió a los caleños, mira, ve, los negocios de mi padre estoy. En los negocios de mi padre estoy. Y ahí es donde vemos por última vez a Jesús. Porque la Biblia no describe la adolescencia, pero el último suceso de la vida de Jesús siendo joven, niño, era en los asuntos de mi Padre. Y de ahí pasa la palabra donde Jesús a los 30 años se levanta a levantar un ministerio. Eso no lo hablan en la noche de Navidad, porque a la gente no le importa lo que Jesús hizo por nosotros, sino lo que el sistema le está dando. Por eso usted no se deje robar la bendición de Dios por el sistema. Si hay árbol, bien; si no hay árbol, también. Si hay regalos, bien; si no hay regalos, también. Porque la verdadera bendición es el nacimiento de Jesús en el corazón de nosotros. La verdadera bendición no es ser parte de este mundo. Es el nacimiento de Jesús en mis hijos. Es el nacimiento de Jesús en mi familia. Pablo dijo, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. A Juan el Bautista se le reveló en el desierto, es necesario que mengue para que Cristo crezca. Hay un Cristo dentro de nosotros. No dejemos que mengue ese Jesús. Y yo te voy a decir que te pongas sobre tus pies en esta mañana. Y el 24 de diciembre, cuando estés en tu casa con tu familia, oro al Señor para que te recuerde esta palabra. Jesús no se quedó pequeñito. Jesús no se quedó de niño. María y José fueron tan orgullosos de lo que Dios hizo en ellos
que a lo último no les importó si estaban en un hotel 5 estrellas o no estaban en un hotel 5 estrellas, iglesia. Si este año para ustedes fue duro, no importa. Después de que Dios no escasee en nuestras vidas, no importa. Si viene en 2026 y nos va bien o independientemente como nos vaya, después de que Dios no salga de tu corazón, después de que el diablo no te saque de la iglesia, después de que el diablo no te siente en una silla y te deje sentado, no importa. El problema es cuando el diablo te empieza a robar lo que realmente vale la pena: tu servicio a Dios, el predicar, el ir a la iglesia, el ayuno, la oración. Ahí sí preocupémonos. Pero esta palabra es para alguien. No te preocupes si este año en tu casa no habrán regalos. No te preocupes si este año en tu casa no habrá estreno. No te preocupes. Jesús no tuvo estreno. María no estuvo estreno. José no tuvo estreno. Pero esa noche glorificaron a Dios. Glorificaron el nombre de Dios. Y termino con esta palabra. Mira, termino con esta palabra que está en Lucas 2:8. Y la voy a leer porque esta palabra es una palabra que el mundo no lo sabe. Y dice la palabra de Dios. Mira lo que dice. Habían pastores en la misma región donde estaba Jesús, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor descendió y rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. La gloria, después de 400 años, descendió sobre los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Había bajado ángeles y ángeles y ángeles a la iglesia, y todos empezaron a adorar porque un niño había nacido. Todos estaban adorando. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¡Aleluya! Levanta las manos. Señor, gracias. Hoy no celebramos un nacimiento como el mundo lo celebra. Hoy lo celebramos a tu manera, honrándote, papá. Te amamos. La gloria de Dios está acá. Vamos, empieza a agradecerle al Rey, porque gracias a ese nacimiento nosotros estamos vivos. Gracias a ese nacimiento tus hijos están vivos. Gracias a ese nacimiento vamos para el cielo. Vamos para el reino. ¡Uy! ¿Cómo no amarte, Jesús? ¿Cómo no amarte, papá? Vamos, 2 minuticos, dándole gracias. Este es el último domingo de la mañana de este año. Hay una gloria que se va a empezar a desatar.